Bueno, muy buenas tardes. Damos comienzo al pleno ordinario del 6 de noviembre. El asunto primero es la aprobación del acta de la sesión anterior. Por parte del PP se aprueba el acta, Ángel. Sí. Por parte de Unidad Popular se aprueba el acta. Sí. Por parte de PSOE, Carlos, se aprueba el acta. Sí. Asunto segundo es dar cuenta de los decretos de la alcaldía. Si habéis podido mirarlo, ¿tenéis alguna duda o alguna cuestión? Asunto tercero, la aprobación de la modificación de crédito número 31 de 2018. Esta modificación de crédito obedece al punto siguiente, que es la firma de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pear y la Asamblea Comarcal Sierra de Cazorla de Cruz Roja Española por un importe de 1.500 euros. ¿Se aprueba la modificación de crédito, Ángel? Sí. ¿Se aprueba, Felipe? Sí. ¿Se aprueba, Carlos? Sí. Asunto cuarto, la aprobación del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Pear y la Asamblea Comarcal Sierra de Cazorla de Cruz Roja Española. Dentro de este convenio, que como he dicho antes, está dotado con 1.500 euros, las actuaciones que realizará Cruz Roja en Pear son actuaciones de carácter social, con personas mayores, contra la pobreza y la exclusión social y la atención a transeúntes, que fue un compromiso que mantuvimos con el grupo del PP en pleno pasado y lo vamos a hacer a través de la Cruz Roja, para que estos transeúntes puedan atender gastos básicos de transporte. ¿Se aprueba por parte del PP? Sí. ¿Se aprueba por parte de la Unión Europea? Sí. ¿Se aprueba por parte del PSOE, Carlos? Sí. El asunto quinto es la concreción de actuaciones del Plan Especial de Apoyo al Municipio. Como bien sabéis, ya nos adherimos al propio plan, pero quedaba completar las actuaciones que íbamos a realizar con él para comunicarse a la Diputación. En este caso, el servicio de recogida, transferencia y eliminación de residuos urbanos, que cubre desde el día 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2018, ambos meses incluidos. El dictamen de comisión por parte de Unidos por Pear, porque sí, ¿se mantiene, Felipe? Sí. Por parte del PP, Ángel. Sí. Por parte del PSOE, Carlos. Sí. El asunto sexto es la adjudicación definitiva de la enajenación por procedimientos abiertos de 2 parcelas en el polígono agrícola de Pear. En este caso se aprobaron en este pleno provisionalmente y tocaba ahora, después de la exposición pública, adjudicarla definitivamente. Los titulares serían Alberto Melero Soto y Manuel Mara Martínez. ¿Se aprueba la adjudicación por parte del PP, Ángel? ¿Se aprueba la adjudicación por parte de la PP? Sí. ¿Se aprueba la adjudicación por parte del PSOE, Carlos? Asunto séptimo, la aprobación de la ordenanza reguladora de la Casa de Comercio Ambulante. Esta ordenanza ha sido elaborada sobre todo para poder acogernos y entrar dentro de la normativa, poder acogernos a las distintas subvenciones que de la Consejería de Comercio se sacan cada anualidad para el arreglo de los comercios, de las plazas y demás, ¿no? En este caso teníamos una ordenanza porque ya no obedecía a los tiempos actuales y hemos tenido que modificarla. Esta ordenanza, como sabéis, vino a pleno, fue remitida al Consejo Andaluz de Comercio para que fuese informada al respecto. Desde la información que me han dado hemos modificado la ordenanza y también nos reunimos en dos ocasiones con la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos, con ABAPA, que también presentaron alegaciones a la ordenanza y que han sido también estimadas, ¿no? Por tanto, toca ahora aprobarla, que tampoco es definitivamente, sino provisionalmente, porque vuelve a estar sometida a la exposición pública y en ese caso puede ser aprobada definitivamente. Se vuelve a mandar a la Dirección General, al Consejo Andaluz de Comercio, para que vuelvan a revisar la cosa una vez. ¿Se aprueba por parte del PP, Ángel? Sí, yo estoy viendo la con Antonio y con los efectos de la ley y tal, Se ha hecho un estudio económico también para la misma y hemos intentado mantener los precios que ahora mismo están teniendo los vendedores ambulantes, porque sí que es verdad que no podemos meternos a más presión y subir ese tipo de actividad. Por parte de Unión Europea, Felipe. Sí. Por parte de PSOE, Carlos. Sí. El asunto octavo es la derogación y la nueva aprobación de la ordenanza reguladora de la Casa del Mercado. Nos referimos ahora al mercado interior, a la unidad interior.
Y aquí lo que hemos querido hacer es adaptar la casa a las nuevas instalaciones construidas recientemente por el Ayuntamiento, dejando sin efecto la ordenanza anterior. Entonces ya hemos ido regulando con muchas más disposiciones que estábamos también carentes en ello. En este caso lo mismo, en cuanto a precios públicos hemos mantenido lo mismo que está pagando, incluso hemos bajado un poquito más la disposición de ver impuestos ambulantes que cojan los impuestos, o sea, de los dobles. Y como sabéis también dentro del propio plan de revitalización del comercio teníamos una ayuda para aquellas personas que se quedasen más de 4 días abriendo el puesto de un 90% de los bienes de alquiler de dicho puesto. Todo ello para fomentar que el mercado tenga vida. ¿Se aprueba por parte del PP, Ángel? Sí, también lo estoy viendo como secretario. También viendo la norma de organización y ubicación del mercado, o sea, lo que estamos recibiendo. Sí. ¿Se aprueba por parte del PP? Sí. ¿Se aprueba por parte del PSOE? Asunto noveno es la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2019. Estuvimos viéndolas también en comisiones donde se especificó que se quedan congeladas todas las tasas, que no se sube ninguna de las tasas, y en el caso de alcantarillado, basura, agua y depuración, le proponíamos aplicarle el IPC más ventajoso para el ciudadano, que era el que cerraría en diciembre en un 1,7. Solo se haría aplicación del IPC en el que he dicho, alcantarillado, basura, depuración y agua potable. También intentábamos modificar dentro del precio público de utilización de instalaciones deportivas, donde decía cursos de 3 horas a semana que también pueden ser opcionales 2 horas a semana. Hay cursos que tienen 3 horas a semana y cursos que tienen 2. Por parte del PP se aprueba, Ángel. Por parte de Unidos por PEAR, dictamen de comisión de educación. Sí. Bien, bueno, como imagino que como sabréis, nuestro grupo presentó una enmienda para una modificación. Sí. Sí, no hay problema. Perdóname, que padre. Bien, la intención de nuestro grupo fue presentar una enmienda que se la facilitamos a Secretaría precisamente para que emitiese un dictamen sobre si procedía o no procedía bonificar la tasa de suministro de agua potable para familias numerosas, de forma que se hiciese una bonificación que fuese creciente en función del número de hijos, ¿no? Y siempre sin sobrepasar un número de metros cúbicos. Esta misma mañana nos ha comentado el secretario que, conforme a la Ley de Haciendas Locales, no procedía bonificarlo. Confiamos en el criterio que nos ha emitido Secretaría. No obstante, hemos hecho una consulta en otros ayuntamientos para que nos digan que se han fundamentado para poder hacer esa bonificación, porque creemos que es interesante y que es injusto, ¿no?, el hecho de que conforme van aumentando los tramos vayan pagando más por ese agua cuando una familia numerosa tiene más integrantes en su familia, ¿no? Por otro lado, en cuanto al aumento de los precios públicos, creemos que este año es responsable, teniendo en cuenta, conforme está el IPC, que está a un 2,3%, y que se suba nada más que un 1,7% y nada más que en aquellos servicios que nos están prestando otras empresas, que es imposible no subirlo. Así que, en comparación con otros años, como por ejemplo fuimos muy críticos en el año 2016, creemos que este año sí es responsable esa subida y lo vamos a aprobar por eso. Gracias. No sé, también nos hubiese gustado a nosotros establecer en la familia el descuento del agua, pero lo intentamos en otras tasas, en otros precios públicos, pero siempre hemos encontrado que legalmente no podemos. ¿Entonces el voto? Sí, ¿no? Por parte del PSOE. El asunto, antes de entrar al asunto 10º, tenemos 2 propuestas que ya trajimos en comisiones, que no había dado tiempo a elaborarlas y que no las podíais ver. Por la vía de urgencia, una es el traspaso de un remanente del plan de empleo de rehabilitación de vivienda del año pasado, y otra es la solicitud de prestación y delegación de facultades para el servicio de mantenimiento y conservación de los contenedores soteranos. ¿Se aprueba la urgencia?
¿De los dos? ¿Sobre la defensa, Carlos? Pues paso al primero. Se trata de aprobar el traspaso del remanente producido en el Plan de Rehabilitación y Accesibilidad de Vivienda del año 2017, con un monto total de 28.772 euros, al Plan de Rehabilitación y Accesibilidad de Vivienda del año 2018. Principalmente para atender este segundo plan de embellecimiento municipal, la rehabilitación y la mejora estética integral del casco histórico de Peal y de su zona de influencia. Como objetivo específico tenemos la mejora de la calidad urbanística del centro histórico, potenciar la calidad turística, salvar los ambientes característicos del casco y mejorar la imagen interna y del conjunto paisajístico de esta zona. Si tenéis alguna pregunta por parte de Unidos por Peal, por parte del proceso y el otro punto por la ley de urgencia es la solicitud de prestación y delegación de facultades de los servicios de mantenimiento y conservación de contenedores soterrados. Los contenedores soterrados están dispuestos a una normativa específica y nosotros no tenemos ni la posibilidad ni el personal para poder hacer ese mantenimiento y esa conservación. Por tanto, queremos dedicarle las funciones a la Diputación Provincial por un importe de 904,63 euros. Por parte de Unidos por Peal, ¿se aprueba? Sí. Por parte del PSOE, ¿se aprueba? Sí. Y ahora también por la vía de urgencia, si se aprueba vamos a incluir 3 mociones. Una que presenta el Grupo Unidos por Peal y la otra que presenta el Grupo del PSOE. ¿Se aprueba la urgencia de las mociones? Sí. ¿Se aprueba la urgencia, Carlos? Pues vamos a comenzar. Moción que presenta el Grupo de Unidos por Peal para su inclusión en el orden del día del Pleno, para su debate y votación a favor de llevar a cabo un área de caravana y autocaravana. ¿Quién la defiende? Debido al constante crecimiento experimentado por el turismo especializado de caravanas y autocaravanas, los municipios con miras de apoyo a sus comercios instalan áreas de parada y pernocta para este tipo de vehículos. Las áreas de servicio o acogida poseen instalaciones ideadas para dar servicio a los vehículos utilizados por este tipo de turismo específico, en las cuales se facilitan una serie de servicios básicos como son el estacionamiento, suministro de agua potable y lugar para vaciado de depósitos de aguas residuales. El parque de caravanas y autocaravanas en Europa está compuesto por más de 1,5 millones de unidades, con un crecimiento anual muy superior a la media de los turismos. España dispone de un parque de más de 40.000 autocaravanas y este año recibirá desde Europa un total de 250.000 visitas de este tipo de turismo. La ubicación de Peal, tan próxima a la Sierra de Cazorla, y la oferta cultural de la que disponemos podría hacer de un destino preferente para los usuarios de este tipo de turismo. Desde el Grupo Municipal de Unidos por Peal consideramos que es importante aprovechar la oportunidad que nos brinda nuestra ubicación geográfica para fomentar la acogida de caravanas y autocaravanas, ofreciéndoles unos servicios específicos muy demandados por los usuarios de estos medios de transporte, que permita la visita a nuestra localidad para realizar compras y visitas al tiempo que recargan el vehículo, evacúan sus aguas grises y mantienen el vehículo correctamente estacionado y vigilado. El usuario de una caravana y autocaravana en ruta consume combustible, alimentación, restauración y servicios. Sus preferencias a la hora de hacer sus compras se centran en el comercio local y sus hábitos le llevan a 1 de cada 3 turistas a visitar un restaurante 1 o 2 veces por semana cuando están de viaje. De acuerdo con sus hábitos, la acogida del turismo en nuestra población puede significar un incremento de la actividad turística fuera de temporada, una mayor difusión del patrimonio histórico, paisajístico y cultural local y una potenciación del comercio local, en especial de alimentación y restauración. De la misma forma que un puerto costero atrae a embarcaciones turísticas con su propio alojamiento, un área de caravana y autocaravana atrae unas embarcaciones terrestres que aportan un turismo de calidad. Únicamente es necesario disponer de una pequeña área de acogida y los servicios necesarios para el vaciado y llenado de depósitos, infraestructura que requiere pocos medios y garantiza un máximo de respeto con el entorno. Cualquier rincón de la población tranquilo y seguro puede servir para incrementar la oferta de plazas para la estancia de los turistas. Unidos por Peal considera acertado aprovechar algún solar de titularidad municipal por la zona de la Plaza de Toros o La Bolera para establecer esta área de servicio y pernocta. De este modo, el visitante con destino a la Sierra de Cazorla, entre otros, podría hacer uso de dicha área de servicio para estacionar de forma segura,
recargar su vehículo, visitar nuestro municipio y realizar compras en nuestros comercios o hacer uso de nuestros bares y restaurantes. La promoción de esta iniciativa resulta sumamente sencilla, pues el perfil de este tipo de visitantes está habituado al uso de Internet y guías especializadas en línea y aplicaciones. Así, la puesta en marcha de este espacio contaría con la promoción necesaria en foros y sitios web especializados, de tal modo que en poco tiempo sería conocido por los usuarios de este tipo de turismo específico. Por lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal Unidos por PEAL propone al Pleno los siguientes acuerdos. El Ayuntamiento iniciará los procedimientos pertinentes para habilitar un área de servicio y acogida con posibilidad de pernocta para caravanas y autocaravanas en una parcela municipal con fácil acceso peatonal al núcleo de la población. Señalizar dicha área con las señales específicas en las entradas del municipio. Pues quiero empezar diciendo que nos parece buena idea de todo lo que sea traer turismo real y que la gente pues, vaya quedando aquí en la localidad y vaya invirtiendo y vaya consumiendo, pues bueno, siempre será bueno para pegar, ¿no? Este turismo, como dice la moción, como todos sabemos, es un turismo que va en auge, ¿no? Desde hace muchos años, un turismo muy fuerte en Europa y que aquí, pues, desde hace también años en España, pues parece que va cada vez más, ¿no? Entonces, si sabemos aprovechar eso, además del gran potencial que tenemos, al estar situado aquí, la Sierra de Cazorla a nuestra espalda, pues puede ser una buena idea, ¿no? Y que no solamente hacer este sitio donde puedan estar estacionadas las caravanas y pasar un día o lo que sea oportuno, sino que además tendríamos que intentar conseguir que no solamente vayan de paso y queden para recargar agua y comprar comida, sino que, bueno, que también podemos aprovechar también la oferta que nosotros tenemos. Por ejemplo, el Sendero Deportivo y Cultural que se está elaborando, que ya está en su fase final y que recorre todo el patrimonio nuestro cultural de la localidad, pues sería, por ejemplo, un aliciente, ¿no? Bueno, para que esta gente pues, se quede y, como digo, no solamente pase largo, en el sentido de recargar, llenar, vaciar agua y salir a dormir y irse, ¿no? Sino que lo ideal y lo bueno sería que se quedaran varios días. Como además nosotros, por sitio, afortunadamente, tenemos sitios amplios, llanos, en los que se puede favorecer este tipo de actividad, bueno, pues lo vemos una buena idea. Nosotros lo que podemos hacer será, bueno, pues vamos a iniciar los estudios previos, tenemos estudios previos para que al final, cuando se decida instalar en algún sitio, demos seguridad tanto a los usuarios como a los vecinos. Bueno, más que seguridad es que, bueno, que para el usuario que venga, que sea un sitio cercano y accesible, ¿no? Que facilite las compras, que facilite salir a visitar los bares, restaurantes, y también en un lugar en el que los vecinos pues, tampoco sean muy afectados, ¿no? Porque la parte, digamos, un poco más negativa que tiene es que tampoco sabe quién puede venir. Normalmente me consta que son gente respetuosa, pero bueno, también te puede venir algo más ruidoso de vez en cuando, entonces, pues bueno, también importa un poco más esa seguridad a los vecinos de PEAL de que sea bien tanto para el usuario como para el vecino también del pueblo. Entonces, sentido de voto que sí, que soy, bueno, tener tiempo de parar. Y como has dicho, decir que sí, que suelen ser un turismo respetuoso, suelen ser organizados, solidarios. Lo bueno que tienen es que no es un turismo estacional, que no solamente es de verano, que vas por cualquier carretera a cualquier fecha del año, siempre te vas a encontrar autocaravanas, caravanas, y que cada vez menos utilizan el camping, van buscando áreas de servicio para ir pernoctando de un sitio a otro, para ir recorriendo ciudades y pueblos para visitarlos. Como pone la moción, la promoción es muy sencilla. Mira, yo he pegado 2 pantallazos de la aplicación y este creo que era en Quesada. Aparcamiento y pernocta, tiene árboles donde dan gran sombra, se puede visitar sus calles decoradas con macetas y el Museo Pintor Zabaleta, y le dan 4 estrellas. Esta es la de La Iruela, área de autocaravana y pernoctar gratuito en el precioso pueblo de La Iruela, a 1 kilómetro de Cazorla, cerca del casco urbano. Y otra de Quesada, parking 24 horas, muy tranquilo, tanto de día como de noche, súper y médicos al lado, cubo de basura, museo al lado, un pueblo ideal para tapear. Los viernes de 6 a 2 no se puede aparcar por ser zona de mercadillo. O sea que la aplicación, la propia gente va poniendo fotos y se promociona de momento y está muy bien. Sí. Aprueba la moción. Moción
moción que presenta el Grupo Socialista en apoyo a las mujeres del medio rural y su empoderamiento. El pasado 15 de octubre se celebró el Día de las Mujeres Rurales, manifestándose una vez más el compromiso con las mujeres que viven y desarrollan su actividad profesional y laboral en el ámbito rural. Son múltiples los retos a los que nos enfrentamos todos para defender nuestro entorno rural. Y en este gran reto no podremos avanzar sin tener en cuenta el papel imprescindible de las mujeres. Se debe apostar la igualdad de oportunidades y el progreso del medio rural, abordando las diferentes políticas dirigidas a la mejora y sostenibilidad del mismo, siempre con perspectiva de género y con la propia mirada de las mujeres del medio rural. No habrá desarrollo de este medio sin la contribución y participación de las mujeres en todos los ámbitos y en especial en la actividad económica, en el emprendimiento en diferentes sectores como la agricultura, la ganadería, la industria agroalimentaria, el turismo, el comercio sostenible, la artesanía, el ocio, así como en proyectos relacionados con la innovación y la investigación. No podemos olvidar el relevo de género en todos los ámbitos de la vida rural, que hoy por hoy continúa estando masculinizados. Entendemos que es obligación de todos los gobiernos que las mujeres en el medio rural tengan los mismos derechos que las mujeres de las zonas urbanas, en el acceso a diferentes servicios públicos para la atención de sus necesidades y la de sus familias, en la atención contra la violencia de género, en la incorporación e inserción en el mundo laboral, junto a la potenciación del emprendimiento en medidas para la conciliación de la vida laboral y personal, en el reconocimiento de iguales derechos en el marco de las explotaciones agrarias y ganaderas, en definitiva, estableciendo la visión de género en todas aquellas políticas dirigidas al medio rural, con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la población rural en general y de las mujeres en particular. La aprobación de la Ley de Titularidad Compartida en el anterior Gobierno socialista, tan demandada por las asociaciones y colectivos de mujeres del medio rural, significó un paso muy importante y necesario en la modificación de estructuras agrarias, el reconocer la equiparación de los derechos de las mujeres en el sector agrario, el reconocimiento de su trabajo y la protección en la seguridad social. El Gobierno de España debe trabajar por y para la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, para garantizar los derechos de las mujeres junto a su empoderamiento en el entorno rural, por incrementar su presencia y participación activa en los distintos órganos de dirección de empresas, cámaras agrarias, de comercio, cooperativas, entidades sindicales y organizaciones profesionales, entre otras. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Peal de Becerro presenta para su aceptación por el Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, reconocer la contribución que vienen llevando a cabo las mujeres en el desarrollo y progreso económico de nuestros pueblos por favorecer e impulsar la sostenibilidad no solo económica, sino social, cultural y poblacional en las zonas rurales. Y, en segundo lugar, instar al Gobierno de España a hacer visible y reconocida a las mujeres del medio rural, en defensa de la igualdad de derechos, así como aplicar políticas que mejoren las condiciones y la calidad de vida en el medio rural. Sí, nosotros vamos a apoyar la moción. Creemos que, lleva razón, creemos que hay que desarrollar programas de emprendimiento específicos hacia la mujer. Podríamos estudiar para el próximo plan de empleo si se podían contemplar esos programas específicos y algún tipo de ayudas para fomentar el relevo generacional en la agricultura hacia las mujeres. Y luego, por parte del Gobierno o las comunidades autónomas, sí habría que desarrollar alternativas a la alta temporalidad que hay en la agricultura y hacer campañas de difusión de los incentivos fiscales existentes para las mujeres que son titulares de las explotaciones agrarias. Bueno, decir que es preciso recordar que la aprobación de la Ley de Titularidad Compartida se hizo con el anterior Gobierno socialista, que fue tan demandada por asociaciones y colectivos de mujeres del medio rural y que ha significado un paso muy importante y necesario en la modificación de las estructuras agrarias al reconocer la equiparación de derechos de las mujeres en el sector agrario, el reconocimiento de su trabajo y la protección en la seguridad social. En este sentido, desde el PSOE y desde el Gobierno socialista de España, seguiremos trabajando por la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres para garantizar los derechos de las mujeres junto a su empoderamiento en el entorno rural, por incrementar su presencia y participación activa de los distintos órganos de dirección de empresas y hacer visible y reconocida a las mujeres del medio rural en nuestro compromiso. Y ahí nos sumamos al trabajo de organizaciones de las mujeres con carácter progresista que vienen llevando a cabo en defensa de la igualdad de derechos, así como por transformar y mejorar las condiciones y calidad de vida en el medio rural.
último tenemos la moción que presenta el Grupo Socialista sobre los presupuestos generales del Estado de 2019. La defiende Talma. Como todos sabemos, se han elaborado unos presupuestos para el ejercicio de 2019 en colaboración con distintas fuerzas políticas, que en la actualidad se encuentran en fase de aprobación. La propuesta del presupuesto general del Estado 2019 está llamada a administrar la recuperación después de una década de ajuste impuesto por la política aplicada en España y a nivel europeo. El nuevo presupuesto debe ser capaz de devolver a la política la legitimidad que ha perdido durante este tiempo, pues existe desconfianza de los ciudadanos hacia quienes consideran que no se ha defendido su interés, y es por ello que se ha puesto encima de la mesa un proyecto que pone en el centro de la política a los ciudadanos. En este nuevo presupuesto, además de la devolución de derechos a ciudadanos y el cumplimiento de la asistencia en materia de consolidación fiscal, va más allá a anticipar nuevos derechos que tenemos que construir como país, como por ejemplo la universalización de la educación de 0 a 3 años o respecto a la equiparación de los permisos de paternidad, ambas cuestiones novedosas y extraordinariamente importantes. Con estos presupuestos se pretende que los ciudadanos sientan en la piel que efectivamente la política se ocupa de ellos, además de que las autoridades europeas sepan que en España hay un gobierno responsable que va a aplicar una política para un mejor saneamiento de las cuentas públicas. Una fiscalidad justa es mejor, contribuye a una sociedad más igualitaria y por eso, en estos presupuestos generales del Estado de 2019, se protege a la clase media trabajadora, con medidas fiscales que permiten que los que más tienen, ganan o poseen, puedan contribuir un poco más, y como lo han hecho en el periodo anterior. En la elaboración de los presupuestos generales del Estado de 2019 tiene vital importancia la protección de la clase media, profesionales, autónomos, pequeños empresarios, etc. Todos aquellos que conforman el colchón productivo más importante de este país y que necesitan un blindaje de los servicios públicos para dar ese salto de calidad que les permite subir un escalón social que perdieron durante la crisis. Estos nuevos presupuestos generales de 2019 se planteará una aportación de las grandes corporaciones, pues no será admisible que estas tengan un tipo real de impuestos de sociedades más bajo que las pymes, una pyme a la que sí se le aplicará una fiscalidad más baja. En definitiva, el paquete de medidas que contemplan los nuevos presupuestos generales del Estado aportarán al Estado unos 5.600 millones de euros adicionales, que se suman a los ingresos fruto del ciclo económico y que nos permiten plantear un paquete nuevo de ingresos por la que, por una parte, atender a los nuevos requerimientos de los ciudadanos y por otra, cumplir con el compromiso de estabilidad. Medidas que no se pueden dilatar más en el tiempo verán por fin la luz, como la subida del salario mínimo interprofesional, que se equiparará a salarios mínimos de países vecinos, la subida del 3% de las pensiones mínimas y de la no contributiva, revitalización del sistema de dependencia, facilitar el acceso a la vivienda de alquiler o grandes inversiones en educación, recuperando la totalidad del sistema de becas, bajada de las tasas universitarias y la universalización de la educación de 0 a 3 años. Por ello, el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Teán presenta la aceptación por el pleno de la siguiente propuesta. El Ayuntamiento de Teán de Beceiro respalda y defiende el borrador de presupuestos generales del Estado 2019, por ser todo un presupuesto destinado al bienestar del ciudadano y con cuidado de lo exigido en materia fiscal por parte de la Unión Europea. Instar a distintas fuerzas políticas a dar su voto favorable en estos presupuestos generales de 2019 por los motivos expuestos. Ha habido tan buen rollo en las anteriores mociones que ahora es que me da hasta lástima intervenir. Bueno, en primer lugar, consideramos la moción es bastante desafortunada y voy a dar los argumentos. En primer lugar, y en la primera línea ya niego la mayor, no hay ahora mismo unos presupuestos elaborados, ni hay unos presupuestos ni un anteproyecto, lo que hay es un borrador que será remitido a la Comisión Europea y que tampoco se encuentra en fase de aprobación porque ni siquiera se ha remitido todavía a la mesa del Congreso. Encima un borrador que se ha enviado con un objetivo de déficit distinto al que está aprobado en las Cortes Generales. Se ha enviado con un 1,8% cuando las Cortes Generales, como sabrán, está aprobado ahora a día de hoy al 1,3%. No porque se esté poniendo palos en la rueda por el resto de partidos políticos ni por las modificaciones que tengan a hacer, sino porque se rechazó el día 27 de julio, principalmente también por su propio socio preferente que tienen en estos presupuestos, de forma que si no consiguen aumentar ese techo de gasto van a tener que buscar otros 6.250 millones vía impuestos.
La siguiente línea, que habla de que la propuesta de presupuestos generales del 2019 está llamada a administrar la recuperación después de una década de ajuste impuesto por una política aplicada de España a nivel europeo, nada más que por esa línea me hubiera costado trabajo defenderla. Más teniendo en cuenta que poca autocrítica hace. Habría que coger y plasmar y decir que un gobierno del Partido Socialista en el año 2007 no tuvo un beneficio y un superávit en el presupuesto del año 2007 y pasó al año 2009 con un déficit del 10,95% y en el año 2011 con un 9,64% cuando tenía un compromiso de alcanzar tan solo el 6% y una recomendación de la Comisión de solo llegar al 3%. ¿Por qué hicieron una política expansiva del gasto público una vez más cuando estábamos entrando en un periodo de fuerte recesión? Y ahora se quiere hacer un poco igual. Lo que se quiere es volver a hacer una política expansiva del gasto público cuando todos los indicadores indican que vamos a entrar en una desaceleración económica. No lo dicen los precios de los carburantes, no lo dicen las subidas de los tipos de interés, que ya nos han avisado, no lo dicen la caída de la demanda interna o la ralentización del turismo. Y esa expansión del gasto público la quieren realizar teniendo en cuenta que somos el país de la zona euro con mayor déficit público y con una deuda del 100% del Producto Interior Bruto. Decir que se va a aplicar una política para el mejor saneamiento de las cuentas públicas también me resulta bastante presuntuoso, porque ni siquiera así la Comisión Europea se lo cree. De hecho, le ha vuelto a remitir una carta diciendo que había discrepancias en los ingresos. Por lo siguiente, en primer lugar, porque el impuesto a las compañías digitales estiman que van a ingresar 1.200 millones de euros, cuando la Comisión Europea ha estimado para el conjunto de los 28 países de la Unión unos 4.800 millones de euros. Y dicen que con suerte podrían ser 360. En cuanto al impuesto de las transacciones financieras, que se estiman unos 850 millones de euros en el borrador, que es exactamente lo que ha recaudado Francia con el mismo tipo y con el mismo mínimo, y sin embargo no se tiene en cuenta que la economía francesa es del doble que la española. Cuando hablamos del impuesto sobre el patrimonio, que también se incrementa al 1%, nadie sabe cómo lo van a hacer porque está cedido a las comunidades autónomas y algunas de ellas lo bonifican al 100%, por supuesto no Andalucía. Cuando hablan de lucha contra el fraude o morosidad, se estima que se va a recaudar 828 millones, muy por encima de los datos que dan las asociaciones de técnicos de Hacienda. Y luego, cuando se habla de la subida de tramo del IRPF o el tipo mínimo que se va a imponer a las grandes corporaciones del impuesto de sociedades, o cuando se habla del alza de cotizaciones, alza de costes laborales o el incremento de los carburantes, se da por sentado de que tú tocas todas esas cosas al alza y la economía se va a comportar de la misma forma. Eso también es bastante presuntuoso. Tampoco es cierto el hecho de que diga que protege a la clase media trabajadora y que, como que dice que lo pagan todos los ricos, ¿no? Bueno, pues la subida de cotizaciones autónomos no van a ser para ricos. De hecho, una estadística que salió en el año 2016, es el segundo colectivo que está en riesgo de pobreza, los autónomos. Antes están los desempleados, después los autónomos, después los trabajadores que no están indefinidos, después los trabajadores indefinidos. La subida de carburantes tampoco lo van a pagar los ricos, lo vamos a pagar todos. Yo me desplazo todos los días para ir a trabajar, mucha gente se desplaza para ir a trabajar. Es una subida que no lo van a pagar nada más que la gente pudiente. Los accionistas de grandes empresas no tienen por qué ser solo personas pudientes, y las transacciones financieras exactamente igual, todo aquel que cotice en bolsa. Y cuando hablamos de la lucha contra la corrupción o contra la economía sumergida, pues afecta a todos por igual. Por supuesto le afecta más a quien tiene grandes negocios, pero por supuesto se lucha contra todo. Cuando habla también la moción del tipo efectivo del impuesto de sociedades que se va a tener a las grandes corporaciones, es una leyenda urbana sostenida por varios gobiernos, poco parecida a la de que los extranjeros cuando montan un negocio no pagan impuestos. Pues es una leyenda exactamente igual, que la han sostenido varios gobiernos, pero que nunca la han sostenido ni asociaciones de inspectores de Hacienda ni tampoco de asesores fiscales, porque, como sabrán, el impuesto de sociedades lo que grava es un porcentaje sobre el beneficio de esas sociedades, ¿no? Y en el momento que se calcula el volumen del impuesto de sociedades que
que están abonando las grandes corporaciones, que normalmente son muy internacionalizadas. Hay que tener en cuenta que esas grandes corporaciones en España nada más que pagan el beneficio que han producido en España, y ya en otros países están pagando parte de su beneficio, pero cuando Hacienda lo calcula lo hace con el total del beneficio suyo. De hecho, lo están estimando asociaciones de asesores fiscales en un 26,4% de tipo efectivo. La moción, en otra línea, habla de la subida del salario mínimo interprofesional y también de la subida de las pensiones. Dice que son medidas que no se podrían dilatar más en el tiempo, y también es inexacta, no dice la verdad, porque el salario mínimo interprofesional ha subido durante 4 años consecutivos, lo que no ha subido es un 22%, porque es una subida desproporcionada, y ahora le explicaré por qué. Y luego hay grupos que se le llena la boca hablando de negociación colectiva, pero en este caso la negociación colectiva se la han pasado por otro lado, porque cuando hay un acuerdo entre asociaciones sindicales y asociaciones empresariales para llegar a 850 euros, el Gobierno directamente va a aplicar una subida de 900 euros. Cuando hablamos del salario mínimo interprofesional, tenemos que hablar de que eso normalmente le influye a poca gente, y son normalmente los puestos de trabajo más débiles y que tienen más posibilidades de destruirse. Y por supuesto que hay que parecerse en salario a otros países, pero debiéramos de parecernos también por incremento de nuestra productividad. Y llevamos 2 trimestres, un 0% de incremento en nuestra productividad, y tenemos un gran problema de productividad en nuestro país, y sin embargo nadie lo aborda. Esa es la subida del salario interesante. Y cuando habla de las pensiones también es inexacta, porque para este año ya 2018 también se han subido las pensiones, un 3% las mínimas, un 1,6% también el resto, y también se han subido las pensiones de viudedad, un 4% la base de cotización, y lo ha hecho un gobierno de distinto valor político. Entonces, ¿es necesario abordarlo? Claro que es necesario abordarlo, pero es que este año ya se ha abordado. Hay que ser un poco más exacto en ese sentido. En definitiva, considero que el borrador tiene grandes deficiencias formales, teniendo en cuenta que no se ha aprobado el objetivo de déficit aún y ya se ha mandado con el del 1,8, no es realista en cuanto a los ingresos, apalea a autónomos, a conductores, a inversores, también a ahorradores, es populista, y de ahí habría que ver también el acuerdo que se ha alcanzado con el otro grupo con el que comparten presupuestos, porque a veces da la sensación que quien redacta ese tipo de acuerdos no ha trabajado en la vida. Es que yo he llegado a leer que para dar cumplimiento al artículo 34 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, no para dar cumplimiento, no, hay que modificarlo para poder hacer registros de entrada y de salida de los trabajadores. Es que eso ya se hace en las empresas. Las empresas tienes que registrar la hora en la que entra el trabajador, la hora que sale, te tienen que firmar la entrada y la salida, precisamente para dar cumplimiento al artículo 35 al siguiente del Estatuto de Trabajadores. A veces da la sensación que quien hace estos acuerdos no sabe en qué mundo vive. Y, por supuesto, no es un borrador de presupuestos ni que se crean empresarios, que ha sido criticado hasta por el Banco de España, y que muchos afiliados del PSOE tampoco se creen. Es pagar la campaña electoral de su secretario general a la Moncloa una vez más. Muchas gracias. Tengo que decir que es verdad que me esperaba que en esta moción el debate que iba a tener con el Partido Popular, pero me hubiera terminado sobre todo debatirlo con el Partido Popular, teniendo en cuenta, bueno, porque vosotros sois un unión de electores, ¿no?, y de Carne de Cerro, pero bueno, viendo vuestro discurso, veo más o menos ya, o se deja intuir en qué lado ideológico se está posicionando más o menos, aunque no he terminado, si te deja, si te lo voy a decir también ahora, tranquilo. Se inclina la balanza. Eso le iba a decir, que tengo dudas si esta moción la habéis consultado con el resto de personas que comparten con vosotros la lista, por ejemplo la gente de Podemos que tenéis en la lista. Cuando decía que sí, que hemos hecho un acuerdo con otro grupo político, ¿no?, que no se ha de acuerdo, pues a lo mejor le puede preguntar a la gente que tiene vuestra lista. A lo mejor también están informados, porque es el grupo político, como usted dice, pues también tenéis gente de esa lista. Por eso dudo mucho, nuevamente, que este discurso lo hayáis consultado con el resto de personas que no tenéis aquí, pero que sabemos recientemente que están con nosotros. Decía José Luis que se iba a subir no sé cuántos millones, no me acuerdo, no da tiempo a anotarlo, bien impuestos. Sí, es verdad, lo dice la moción. La moción dice claramente que quien más tiene y gana, pues puede contribuir un poco más que como lo han hecho en épocas anteriores. También dice que a las pymes
sí que se le aplicará una fiscalidad más baja. Esto también lo dice la moción. Este presupuesto es un presupuesto que es netamente socialdemócrata. Está destinado a recuperar, a una recuperación que después de una década de ajustes de impuestos por una política que hemos criticado siempre de España y a nivel europeo, ¿no? Es un presupuesto que se ha elaborado, se ha puesto encima de la mesa, ¿no? Un proyecto o un borrador, como tú decías, que pone en el centro de la política ciudadana. Con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España, había una exigencia ética. Había que ser capaces de demostrar a los ciudadanos que nuestro único interés de ocupación es devolverles de forma racional y satisfactoria gran parte de ese esfuerzo que han hecho por una parte importante de la sociedad. Una sociedad que hemos visto cómo se ha ido empobreciendo y en la que se ha producido un desempoderamiento de la clase media, con bajadas de varios problemas sociales que en décadas anteriores se habían conquistado. Entre otras razones, pues gracias al impulso económico de anteriores gobiernos socialistas. Con este presupuesto, con este borrador, lo que intentamos es cumplir con el compromiso expuesto en la moción de censura. No estamos engañando a nadie, la moción de censura ya se dijo. De un lado, intentamos que los ciudadanos, el PSOE intenta que los ciudadanos sientan en la piel que efectivamente la política se ocupa de ellos. Y por otro lado, el PSOE, lo que nos sentimos socialistas, queremos que las autoridades europeas sepan que somos un gobierno responsable, que el PSOE es un gobierno responsable, que va a aplicar una política para un mejor saneamiento de las cuentas públicas que el que se ha desarrollado en años anteriores por el gobierno del Partido Popular. La derecha española, y cuando te digo antes, cuando decíamos derecha, nos referíamos exclusivamente al PP, hoy nos referimos a más partidos, como todos sabéis, nos referimos a la PP, nos referimos a Ciudadanos, utiliza un mantra que no sabemos que no es verdad. Ellos dicen que son los rigurosos, ¿no?, en la utilización del dinero y la cuenta pública. Y que los socialistas nos dedicamos a gastar. Es un poco lo que me ha recordado, por eso decía que un poco tu discurso me recordaba eso, que los socialistas nos estábamos dedicando a gastar, ¿no? Estábamos haciendo una política expansiva de gasto público. Decía, una política expansiva de gasto público, lo entiendes que es subir el salario mínimo interprofesional, ¿no?, a 900 euros. O sea, es decir, es desproporcionado que un trabajador de España cobre como mínimo 900 euros repartido en 14 pagas. Vamos, que con 900 euros repartido en 14 pagas una familia llega a final de mes. En real, y ya no te digo Madrid. Como decía antes, la derecha española no siempre son los rigurosos, son los que saben utilizar el dinero en las cuentas públicas, ya sea en A o en B, ya sea cobrando en sobres o sobres, y que los socialistas nos dedicamos a gastar ese dinero, ¿no?, en lo que ellos creen que es el despilfarro, y no otra cosa que el interés general del ciudadano. Y si mejorar la sanidad o las pensiones lo vieron despilfarro, ¿qué te será entonces de lo que sería una inversión? Si vamos a los hechos, esto pone de manifiesto la mentira del Partido Popular. Montoro jamás cumplió con objetivos de prioridad. Hizo unos presupuestos generales del Estado del año 2018 que eran falsos, a lo que faltaba en torno a 3.000 millones de euros en los ingresos, con un gasto que no se acompasaba y que, por tanto, no lo persistió ni el análisis de la AIRE ni el análisis de la Comisión Europea. Por eso me hubiera también cuidado el portavoz del Partido Popular para ver qué opina cuando vea a Casado, vea que se traslada a Bruselas para decir, en una suerte de control embajador, para decir que las cuentas públicas no son problemas. Que no sabemos entonces qué hubiera hecho cuando Montoro presentó las cuentas públicas que merecieron la reelaboración por parte de Bruselas. En definitiva, este presupuesto arroja un paquete de 5.600 millones de euros adicionales, que se suma a los ingresos fruto del ciclo económico y que nos permite plantear un nuevo paquete de ingresos en los que, por una parte, atendemos a los nuevos requerimientos de los ciudadanos y, por otra, cumplimos con el compromiso de estabilidad. En cuanto a las pensiones, pues claro, se ha subido. ¿Sí? No sé si era un euro, ¿no? Un euro se subió, ¿no? El mejor de los casos. 0,75 euros las pensiones mínimas, sí, ¿no? Intentamos con este nuevo presupuesto recuperar las políticas sociales que en España se perdieron hace ya años. Intentamos revitalizar un sistema de dependencia, tanto el pago de la cuidadora como las cantidades para empezar a volver a cumplir con las comunidades autónomas y que se pueden incorporar más de 100.000 ciudadanos integrados. Intentamos hacer una gran inversión en educación, como decía la moción, recuperando la totalidad del sistema de becas, la bajada de tasas universitarias o empezar un billete de diversificación de la educación de 0 a 3. Pues también intentamos que el acceso a la vivienda alquiler
deje de ser una preocupación para los jóvenes, para los no tan jóvenes de nuestro país. En definitiva, como decía al principio, con este presupuesto, con este borrador de presupuesto que entendemos que debe ser aprobado, y queremos que sea aprobado porque este presupuesto debe ser capaz de devolver a la política la legitimidad que ha perdido durante este tiempo, ya que existe desconfianza de los ciudadanos hacia quienes considera que no han defendido sus intereses. Bien, Carlos. Sentido del voto por parte del Grupo Unido. Sentido del voto por parte del PSOE. Se aprueba la moción. Bueno, ahora sí pasamos al asunto décimo, lo voy a preguntar. Sí, yo en varias ocasiones ya te he comentado lo de, con el arreglo de los caminos, el camino del Barranco Quesada y el del Madroño. Me dice la gente que están muy mal, cada vez peor, y que si hay intención de arreglarlos, que no se han arreglado, no se han tocado en toda la legislatura. La entrada de la Cañada de Úbeda, si no se ha arreglado en la última quesada, en la última semana se ha vuelto a hundir y está casi peor que la última vez. Entonces se puede producir, y ahora con la aceituna, un accidente más pronto que... Y luego quería preguntar lo del punto de recarga de los vehículos eléctricos que se aprobó por el Pleno, ¿cómo va? En el Pleno del Estado del Municipio, la propuesta de resolución sobre el sistema de eliminación de la cal del agua, también quería saber si se ha hecho algo. Y otra queja que nos trasladan los vecinos, una queja y un ruego, en la calle José María Pemán, el callejón que hay sin asfaltar, dicen pues que cuando llueve salen los coches de allí, salen furgonetas y ponen la calle encenada de barro, y que se ve que hay animales y en épocas de calor y todo eso huele mal. Muy bien, empezamos en cuanto al arreglo de caminos. Decirte que las últimas tormentas, las que incluido agosto, dañaron mucho los caminos, septiembre también, octubre también. Hemos tenido trabajando la máquina para desde el mes de marzo hasta el mes de septiembre, y a la hora de este año contratar maquinistas hemos tenido dificultades para la campaña previa a la aceituna, porque afortunadamente la gente no está parada. Y de bolsa no ha sido imposible, también ha sido imposible de oferta de empleo, y hemos recurrido a contratar empresas. El lunes saldrán las empresas a arreglar unos caminos, otros. Decirte que el Barranco de Quesada antes de cruzar el puente. Sí, el otro día me llegó un hombre para que tienes que volver hacia atrás, ¿no? No, tú sales con dirección Quesada y antes de cruzar el puentecillo, es nada más soltar la circunvalación, primero que sale a la izquierda, antes de cruzar el puente. Sí, entonces llega hasta el chatarra. A la izquierda. Te enlaza con el chatarra. Sí, que es barro, ¿no? Que hay la comunidad de regantes de Guadalajara, no llega hasta ahí, una de Quesada. Ese barro, ese es un camino de barro que se pone fatal cada vez que llueve, pues lo repasaremos también. ¿Y el Madroño? El Madroño es el que llega al Chaparral, que sale la carretera de Quesada al Chaparral. No. La entrada de la Cañada de Úbeda, sabéis que fue lo que se arregló, se ha vuelto a coger y tenemos también que arreglarla. En cuanto al punto de carga eléctrica, mantuve una reunión con el director gerente de la empresa pública de la Silva, la que lleva todo el tema de energía renovable, y vamos a acogernos a una convocatoria pública, ¿vale? Que va financiado, va bien financiado, entonces vamos a aprovechar la convocatoria pública. En cuanto al sistema de eliminación de la cal del agua, sabéis que tenemos el descalcificador de Toyo y Orme, que lo vamos a poner en marcha a través de la industria Somajasa. Y el callejón de José María Pemán, si te refieres al callejón de la parte alta de José María Pemán, que está en barro todavía, que esa calle de otra falta, es que no es urbano. Entonces, no podemos dar los servicios urbanísticos del ayuntamiento
a un terreno que no es urbano, ¿no? Y contra esa pega pues me he encontrado yo siempre a la hora de poder urbanizar. ¿Qué hacemos? Cuando pues le echa un poco de asfalto porque viva la familia en mejores condiciones. Y en cuanto a los animales, sí que me he contado porque a mí de la vecina quejarse de los animales de esa zona. Lo que hacemos es dar cumplimiento a la ordenanza de convivencia. La policía pues, está pendiente de cada llamada de vecinos, de estar por la noche pendiente de los ruidos de animales. Y en cuanto a la sociedad, lo mismo. Sí que es verdad que te digo que le transmito a los vecinos que cada vez que tengan alguna queja, por pequeña que sea, que se la tramitan a la policía, que al final te vigila todo este tipo de cosas. Pues si no hay más preguntas, se levanta la sesión.